Mi nombre es Annalisa Miele, ¿vale? Soy italiana y nada, vivo en Madrid desde 9 años y dijimos que, bueno, he llegado aquí con mucha ilusión, dijimos, de crear, empezando, decimos, en principio con el videoarte. Luego, no sé, empezó a nacer como la pasión de moverme, ¿no? Y no solo dedicarme a lo que sea el vídeo. Siempre he dibujado desde que era pequeña, pero al final nunca me había dedicado completamente a la ilustración. Y lo que pasó es que tenía mucho tiempo libre cuando llegué, digamos, a España, entonces estaba buscando piso y compré un cuaderno y de allí dije, bueno, voy a empezar a dibujar en los tiempos que me quedan, los tiempos libres, los tiempos que pasaba en el hostal, ¿se dice hostal en España? Entonces empezaba a dibujar y tenía un reto, ¿vale? Todo nació porque tenía un reto. El reto era dibujar sin pensar, ¿vale? Porque viniendo de una formación académica, he estudiado Bellas Artes, entonces todo había que haber detrás un proyecto, había que tener bocetos, un estudio detrás, entonces venía de una formación súper académica, estudiábamos el cuerpo humano, y de repente me nació como, quiero hacer algo más libre, ¿no? Es como aprende para desaprender al final, ¿no? Entonces sentí que había llegado un momento de mi vida en que quería desaprender. Entonces empecé a dibujar sin pensar cosas que había visto que hacía otro artista que conocí y no sé, me pareció una cosa súper curiosa y quería aprender a hacerlo. Al principio cosas horribles salieron porque dibujar sin pensar salían cosas que no tenían ningún sentido realmente y no sabía muy bien qué quería hacer, ¿no? O dónde quería llegar. Y de repente empezaron a salir fuera formas, figuras, perfiles, que como lo que veis aquí al final, y de forma libre. Sin darme ni cuenta, o sea, al final es como la práctica, ¿no? Que también se dice que si practicas mucho algo, al final decimos, te vuelves casi un experto, ¿no? En determinadas cosas. Bueno, yo puedo decir que sé hacer mucho los perfiles, ¿no? Lo que he aprendido a hacer, ¿no? Lo que me parece muy fácil. Y luego nació otro reto. El otro reto era, bueno, ahora que salen las figuras, lo quiero hacer más rápido posible. Entonces empecé a dibujar de manera rápida, o sea, sin pensar, pero de manera rápida. Y de ahí empecé a pensar, ¿y por qué no le ponemos música? Entonces empecé a contactar con musicistas y nacía la idea de hacer una performance, un live painting, entonces pintar en directo con música y de manera rápida, porque además el público no podía estar esperando que tú acabaras el lienzo, entonces tenías que pintar 10 segundos, o sea, en 10 segundos por lo menos un perfil, ¿no? Entonces una cara, unos ojos, ¿vale? Entonces nada, y el reto sigue allí, o sea, ahora estoy intentando no pintar solo perfil rápidamente, sino caras frontales, ¿no? Que es lo más difícil. Entonces estoy siguiendo haciendo ejercicio para ver de pintar, decimos, una cara más rápido. Bueno, al final todo es un reto, todo es un juego, ¿no? Y nada, y así nació mi pasión para la ilustración. Realmente no sé qué quiero transmitir, sino lo que necesito sacar, ¿no? Con mis ilustraciones. Como realmente yo empecé a trabajar no pensando que quería enviar un mensaje realmente, sino simplemente sacar lo que tenía dentro. Entonces una manera de hacer visible lo que es invisible, ¿no? Las emociones, por ejemplo. Entonces mi idea era esto, o sea, sacar, ¿vale? O sea, tirar fuera lo que tenía dentro. Transmitir, creo que al final es inevitable, o sea, decimos, no mandar un mensaje, al final trabajando con imágenes. Entonces al final estás transmitiendo aunque no quieras, ¿no? Al final la imagen es comunicación, entonces aunque yo haga algo solo para mí misma o simplemente para disfrutar el proceso, al final llego a mandar un mensaje, ¿no? Pero creo que esto es el segundo paso con la ilustración. No es como el diseño, por ejemplo, yo también soy diseñadora gráfica, pero el diseño tiene más una finalización que es la comunicación, ¿no? La ilustración para mí no nació para comunicar, sino para expresar lo que tenía dentro, ¿no? Como casi una exigencia, ¿no? De sacar las cosas fuera. Entonces, no sé, al final sigues transmitiendo cosas. Te voy a contar una anécdota, que yo siempre llevo un cuaderno de dibujo en el metro. Entonces, un día había una persona en el metro y me estaba mirando mientras yo dibujaba, estaba coloreando, y me miró y me dijo, se te ve feliz. Y realmente
sea, el dibujo expresaba mucha felicidad porque estaba utilizando colores súper fuertes y es verdad que era una época de mi vida que era súper feliz. Entonces digo, al final ves, transmite sin querer transmitirlo, ¿no? Entonces para mí que la persona que estaba a mi lado se había dado cuenta que desde mi dibujo que salía felicidad, pues no sé, me pareció una cosa muy muy interesante. Entonces al final comunicas también si no quieres comunicar, ¿no? Y esto es también otra cosa que descubre, ¿no? Un descubrimiento. Mi proceso de trabajo depende del proyecto, ¿vale? O sea, quiero decir, yo no tengo siempre el mismo proceso de trabajo. Obviamente, en el caso del live painting, o sea, hay un proceso que es estudiar qué música vamos a meter en el momento en que pinto, ¿vale? Por ejemplo, cómo vamos a estructurar, por ejemplo, hay una especie de guión, ¿no? Como en qué momento voy a entrar a pintar, en qué momento, por ejemplo, puede haber sombras, en qué momento hay solo música o otras cosas que, bueno, que luego van surgiendo. Pero el momento en sí de pintar no hay ningún proyecto. Quiero decir, el momento en que pinto es lo que sale, un poco lo que decía antes, la improvisación. O sea, allí hay improvisación total. O sea, que puede surgir, las ideas pueden surgir por la energía del público. Es como algo más vivo, ¿no? Es que lo que me fascina es esto, ¿no? Porque, bueno, yo también tengo experiencia con el teatro, entonces esto hace que todo, no sé, de alguna manera se retroalimente, ¿no? El teatro se alimenta de la ilustración se alimenta del teatro. Y nada, entonces hay un proceso que digo más relacionado con la improvisación. En el caso, por ejemplo, de una comisión o que haya un briefing, bueno, allí sí que soy mucho más estricta, como mucho más, decimos, me ciño un poco más a un guión, ¿no? Por ejemplo, bueno, obviamente la documentación, que es la parte fundamental, saber lo que quiere el cliente también, ¿vale? Un análisis, una síntesis, decimos, del mensaje que quiere enviar. Pero eso digo en el caso que haya un briefing. Pero en mi proyecto personal sigo más el instinto o la intuición realmente, más que eso, con mi proyecto personal. Por eso decimos que la ilustración, cuando hay un briefing, ¿no? De alguna manera te tienes que ceñir a un texto. Realmente si estás ilustrando, no sé, en el caso que ilustres un cartel o en el caso que estás ilustrando, qué sé, un relato o un cuento, ¿no? O sea, tienes que ceñirte de alguna manera a lo que dice el cuento, ¿no? Y de alguna manera la gente tiene que ver reflejada la imagen y entenderla, ¿no? Es como convertir, hicimos un texto en imagen en este caso, pero en el caso de un proceso, de mi proceso personal o de mi trabajo personal, no sigo muchas guías, digamos, me dejo llevar por la intuición. En ese libro realmente lo cuento, ¿no? O sea, se puede ver la diferencia entre una parte y otra. El libro tiene como dos portadas, ¿no? De un lado tenemos ilustraciones contadas, que son mis ilustraciones que salen de mis experimentos personales, decimos, de dibujar sin pensar, y cuentos ilustrados, en vez que tengo una comisión, tengo un cuento que contar, entonces, y se ve claramente, se puede ver que las dos ilustraciones son completamente distintas. O sea, esta parte es como más clásica, ¿no? Digo, tengo que explicar lo que viene en el texto, entonces de alguna manera menos libre, ¿no? ¿Ves? En el dibujo sin pensar y sin posibilidad de borrar nada, ¿vale? O sea, hay un proceso distinto, o sea, como el trabajo es más libre. De hecho, creo que en este caso se sintió más vinculada a la escritora, ¿no? Porque el libro va un poco estas zonas, yo pongo los dibujos que había creado en un determinado momento de mi vida, se eligieron para ese libro y ella cuenta la historia que hay en ese dibujo, sin conocerla, porque ella no sabía realmente, ¿no? Sino a través del dibujo podía imaginar qué había ocurrido y cuál es la historia, solo conocía el título, ¿no? El color bueno, tiene un papel bastante importante, pero creo en general en la vida de todos, ¿no? Al final el color no deja de estar relacionado con todo, ¿no? De alguna manera con lo que vivimos, con nuestra forma de hablar, con las emociones, ¿no? Y sobre todo con el tema de las emociones. El color, o sea, los colores, por ejemplo, que yo utilizo expresan completamente lo que se me pasa en ese momento, ¿no? O sea, mis emociones. Yo qué sé, si utilizo colores súper claros, súper vivos, es que estoy muy bien, me siento muy tranquila. Y si utilizo colores en vez más fríos, ¿no? De alguna manera es porque quiero dar menos peso a las cosas, ¿no? De forma que todo sea más ligero, y también en la composición, ¿no? Pero más que el color en sí, lo que me fascina es el tono. O
O sea, quiero decir, la variación tonal, ¿no? Me gusta mucho utilizar el color, pero combinar distintos tonos del mismo color, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto hace es que puedes generar más volumen, por ejemplo. Bueno, mis figuras realmente aquí son bidimensionales. Lo que ves en el fondo es algo súper bidimensional y aquí no hay tonos, ¿no? Casi es solo rojo y negro y eso es súper fuerte, ¿no? De hecho, el rojo y el negro es uno de los contrastes más duros que hay, ¿no? Es muy difícil hacer algo suave con rojo y negro, ¿no? Entonces, de hecho, también era un reto, ¿no? Decimos, ¿cómo puedo conseguir que una imagen no sea tan dura utilizando rojo y negro, ¿no? Y al final, con las curvas, ¿no? Con algunos elementos de las formas más suaves hacen que suavicen también estos tonos, ¿no? Entonces, para mí el color es fundamental. O sea, creo que es el elemento más importante de mis ilustraciones, ¿no? Porque es lo que más llama más la atención. Que normalmente tiene más forma expresiva que otras cosas, que las formas, ¿no? Yo creo que mis ilustraciones sin color dirían muchos menos, o sea, no tendrían tanta carga expresiva, yo creo. Yo creo que es la expresión realmente de mi trabajo, el color. Sí. Bueno. A veces puede ser porque hay un estado de ánimo, a veces puede ser por simbolismo, ¿no? Porque yo asocio determinados colores no solo a las emociones, sino también que tengan como cargado de significados simbólicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay una parte de mi trabajo escondida, que yo lo llamo el trabajo secreto, y allí trabajo los colores de manera súper simbólica y yo sé exactamente qué significan. Entonces, por ejemplo, hay un determinado color que para mí significa el dolor, hay un determinado color que para mí significa la alegría, hay un determinado color que significa la paz interior. Bueno, algunos tonos, realmente el verde agua, el azul clarito, para mí es la paz, ¿no? Entonces, en una parte de que os digo que hay un diario que tengo escondido, se puede ver la evolución de cómo cambia del dolor, por ejemplo, a la paz interior, etcétera. O sea, así, le doy un significado simbólico también. Pero bueno, en lo que ves publicado, lo que puedo publicar en Facebook, realmente juego mucho con la alegría. O sea, juego mucho con los colores vivos, ¿no? Porque es lo que llama la atención y porque de alguna manera, aunque yo esté un poco baja de humor, hace que colorear de esta manera es casi una terapia, ¿no? Entonces, bueno, en general es curioso porque dice que la gente, por ejemplo, pinta o crea cuando está mal, ¿no? Yo cuando estoy mal también creo, pero creo también cuando estoy muy bien. Es como la necesidad de expresar cuando sientes emociones fuertes, ¿no? Quieres sacarla afuera, entonces de alguna manera es lo que hago. Pero sí, el color, bueno, depende mucho de mi estado de ánimo, el color que utilizo, ¿no? Bueno, utilizo, por ejemplo, normalmente rotuladores no puedo utilizar el lápiz, quiero decir, está completamente, ¿cómo se dice? Vetado en español. Vale, está vetado el lápiz, o sea, no puedo borrar lo que hago. Entonces, bueno, siempre es el proceso, el reto que tengo, ¿no? Que cuando dibujo, lo que hay es lo que hay, o sea, no puedo corregir. Entonces, por ejemplo, en el caso de que alguien me encargara un trabajo o cuando me encargan un trabajo, realmente más que bocetos existen distintos pequeños trabajos ya hechos, ¿vale? Y luego decido cuál de esto es lo que voy a dar al cliente, ¿no? De alguna manera, porque no quiero perder esta improvisación, ¿no? La que hay porque si borras o utilizas el lápiz tienes un margen de error y no quiero tener este margen de error, quiero que todo lo que haga es lo que tenía que salir, entonces no hay errores, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, confío bastante en la práctica de 10 años haciéndola, entonces, bueno, al final se convierte en un hábito también dibujar. Es una buena pregunta. Bueno, es que diseñar está sujeto, decimos, al mercado realmente, ¿no? O sea, la publicidad está relacionado con algo que es, de alguna manera tienes un cliente, tienes que mandar un mensaje claro, entonces la parte estética es fundamental, pero no tanto como la funcional, o sea, tiene que también ser funcional el trabajo. Entonces, mientras en ilustrar tienes más libertad, ¿no? Quiero decir, hay más libertad, también el cliente confía en tu estilo, ¿no? Entonces, más o menos no te va a pedir cosas distintas de lo que haces. En vez en el diseño tienes que ser como, decimos, tienes que tener como un abanico
¿no? Y dijimos no no quedarte con un estilo concreto porque tendrías que satisfacer, decimos, la exigencia del cliente de manera más amplia, ¿no? Y luego además, bueno, es que el ilustrador realmente crea imágenes, realmente, mientras el diseñador lo que hace es componer, ¿no? De alguna manera, si te dan un briefing, ¿no? Lo que haces tú es jugar con la tipografía, con las formas y con imágenes que tal vez recoges del banco de imágenes o que te pasan ilustradores, entonces que compras, mientras el ilustrador realmente parte de cero. O sea, tiene esta ventaja que puede crear sus propias imágenes, no tener que buscarla en banco de imágenes o no tener, decimos que buscar recursos para diseñadores, ¿no? Pero es verdad que el diseñador maneja la tipografía, cosas que normalmente los ilustradores no saben manejar. Las ideas de composición, por ejemplo, se estudian más en diseño, en ilustración no estudias mucho composición. Luego depende también de dónde vienes, ¿no? Por ejemplo, bueno, obviamente yo la composición he estudiado porque vengo de Bellas Artes, he hecho un estudio de arte, entonces hemos estudiado peso, o sea, todo lo que se estudia también diseño gráfico lo estudias también, decimos, en Bellas Artes, ¿no? Y nada, yo creo que un diseñador, la mayor parte de los diseñadores no saben dibujar, ni siquiera saben coger un lápiz en la mano. Y esto no es mal, o sea, porque yo conozco muchos diseñadores, o sea, no es mal, no se dice. Bueno, conozco muchos diseñadores que son muy buenos montando imágenes, pero si le das un lápiz en la mano se ponen nerviosos, ¿no? O no quieren hacer boceto porque tienen miedo de que se veas que hacen un monigote en vez de una persona. Entonces, pero realmente no es necesario para ser diseñador saber dibujar. Eso sí, si quieres ser ilustrador o si quieres ser un diseñador y también te gusta la ilustración, tienes un plus más, creo, como diseñador saber ilustrar también. El proyecto me ha recordado de lo que aún tengo que hacer, yo creo, que es lo que siempre está en mi cabeza, ¿no? Y que recuerdo mucho, porque es un proyecto y yo creo que es el proyecto que más recuerdo porque es lo que más me cuesta hacer, ¿no? Por ejemplo, ahí sería mi primera novela gráfica. Y es curioso porque dices, ¿por qué no lo estás haciendo? Porque realmente si tengo cuadernos enteros con bocetos de la idea, ya está. Tengo el principio, tengo el final, tengo el desenlace, tengo todo de la novela gráfica, falta solo dibujarla, ¿no? Porque los bocetos existen, ¿no? Pero lo que pasa es como tiene algo de autobiográfico, eso es lo que creo que me está frenando un poco para este proyecto, ¿no? Entonces digo, lo que más recuerdo es lo que aún tengo que hacer, ¿no? La idea que está ahí hacia el futuro, ¿no? Es como un recuerdo hacia el futuro, ¿no? Bueno, me inspiro un poco en todo. Creo que la inspiración está en cualquier parte. Bueno, también es verdad que como me muevo en ámbito como el teatro, ¿no? Y también la inspiración viene un poco también de la historia del arte, creo que me ha influenciado bastante, ¿no? Habiendo estudiado historia del arte desde que tenía 14 años, ¿no? Y ya los profesores nos daban libros de historia del arte, creo que la influencia viene un poco de casi de todo, ¿no? Pero sí que me inspiro mucho del teatro también, ¿no? O sea, del teatro, de la música, de la danza, o sea, que creo que la inspiración está en cualquier sitio. Hay algunos artistas que creo que de alguna manera me han bastante influenciado, bueno, Picasso también, cómo no decirlo, o sea, la influencia de Picasso, de los contrastes, de la línea, el trazo, creo que viene un poco de allí. También, no sé, bueno, si pienso un poco al pasado, ¿no? A ver, ¿de dónde pueden salir estas ideas? Porque realmente no creo que tenga una inspiración clara, ¿no? O sea, mira, esto me gusta y voy a inspirarme en este artista, ¿no? Pero sí es verdad que sí, si pienso un poco en el Art Nouveau, ¿no? También el decorativismo del Art Nouveau, la línea, los trazos, las primeras figuras, podría ir hasta, yo que sé, a las estampas japonesas, podría llegar, ¿no? O a los cómics realmente, ¿no? De alguna manera mis ilustraciones se parecen un poco a cómics, al trazo del cómic, ¿no? Hay algunas artistas, por ejemplo, que me han influenciado sobre el color. Por ejemplo, en este caso, últimamente Bosch, el Bosco, ¿no? Fui a ver una exposición aquí en el Reina Sofía y después de la exposición me vino una gana de dibujar y de repente mi dibujo cogieron otra forma, otros colores, empezaron a tener más detalles. Sí que creo que el cambio fue después de esta exposición, fue un cambio bastante claro
en mi manera de dibujar, ¿no? Porque también en las obras de Bosch es como un mundo dentro de un mundo, dentro de un mundo, es como un macro y microsistema, ¿no? Todo mezclado, y creo que de allí empecé a hacer lo mismo, ¿no? Como a curar, decimos, los detalles, ¿no? Y buscar más cosas dentro de algo, ¿no? Dentro. Entonces, me gusta así que la gente se pierda en mis dibujos y diga, ¿qué hay allí? O sea, hay algo más que no he visto la primera vez o algo así, ¿no? Es como un poco Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Que hay una historia dentro de una historia, dentro de una historia, que eso no se acaba nunca. O sea, Alicia se distrae y dentro de la distracción hay otra distracción y sí, como un mundo mágico así. Dibujar. O sea, no parar de dibujar. Llevar un cuaderno contigo, seguir dibujando, porque es muy importante la práctica. O sea, yo no creo en el talento. O sea, quiero decir, sí, puede haber una percentual, bueno, algunos dicen que hay una percentual genética en el talento, ¿no? Es que si tus padres eran grandes artistas, probablemente hay algo de genes allí, hay un talento natural. No creo en el talento natural, yo creo en la práctica y en la disciplina. O sea, es decir, obviamente la disciplina no parece tanta disciplina cuando disfrutas del proceso, ¿no? Por ejemplo, yo disfruto dibujando, no siento que llevo 10 años dibujando todos los días y que eso me parece demasiado, sino creo que disfruto del proceso. De hecho, hay una teoría que dice que tienes que practicar 10.000 horas para poder ser bueno, decimos, en algo, ¿no? Y estas 10.000 horas podrían ser 10 años, 20 horas semanales. Entonces, bueno, es un reto, ¿no? Es un reto. Y también, si la persona que quiera dibujar no tiene conocimientos, bueno, sería bien hacer un curso, estaría bien hacer un curso de ilustración, para, como decía antes, aprender para desaprender. O sea, vamos a aprender la anatomía para luego decir, mira, ahora hago de verdad lo que me gusta, ¿no? Me olvido de todo lo que he aprendido. Sí, la práctica. Lo que aconsejo es la práctica, estudiar, ¿vale? Si de verdad estamos interesados en algo y sentimos que no estamos completamente preparados para poder dibujar, porque hay mucha gente que dice, es que yo me encantaría dibujar, pero si yo cojo un lápiz me salen cosas horrorosas, solo sé hacer monigotes o no sé qué. Entonces la gente deja de hacerlo y eso es una lástima, porque yo creo que a veces hemos olvidado que también hay una parte del proceso que disfrutamos, a prescindir si lo sabes hacer bien o no, ¿no? Tú disfrutas haciéndolo, ¿no? De hecho había un psicólogo que decía que había que pintar aunque no supieras hacerlo, ¿no? Porque pinta y disfruta del proceso. Da igual lo que sale después, no mires el cuadro, lo puedes tirar, pero el proceso es lo que tendrías que disfrutar. Entonces, no sé, es esto, yo creo que la práctica y disfrutar del proceso. Si te gusta de verdad algo, yo creo que hay que luchar para conseguirlo, ¿no? De alguna manera.